Gracias al Señor que tenemos vida y podemos venir. Es increíble. A veces no apreciamos el don de la vida, el don de la salud, de poder aún desplazarnos. La última vez hablábamos del cojo, ¿recuerdan? De nacimiento, totalmente imposibilitado. Es importante eso, mis hermanos. Los hermanos de la Iglesia de Vida Abundante de San Miguel, Salvador, Centroamérica, le mandan mucho saludo, especialmente el pastor Antonio Bonilla, con su esposa Lely, sus hijos Juan José, Rafael y Keren. Allá se quedó Luis Miguel, está feliz. Allá mismo donde estuvo mi otro hijo Juan Camilo también estuvo un tiempo allá. Ellos son una iglesia muy amorosa, es una gente muy especial, verdad que es impresionante el clima espiritual que se respira allá, es diferente al de nosotros. Yo en estos días recontaba de mi hijo Luis Miguel. Desde que entró al colegio hasta el día de hoy, que está en la universidad, ya terminó su cuarto semestre, su segundo año, no ha tenido ni un solo compañero cristiano. Allá, los cristianos son lo más común. O sea que aquí nosotros, este país, está en pañales, y eso, sin pañales. Estamos totalmente, o sea, la tarea que tenemos como iglesia es impresionante, increíble, un desafío maravilloso y grandioso. Esto está totalmente virgen. Aquí las falsas doctrinas, vea, porulan, pero la sana doctrina, muy escasa. Así que esto ojalá los anime para que nos motivemos a seguir adelante, a venir a Iglesia en Acción, ser creyente en acción y sigamos adelante, ¿verdad que sí, mis hermanos? Ahí los extrañé, pero no les puedo decir que no pasé muy rico con ellos allá. Fue una bendición, un privilegio inmerecido, y verdad que aquí estamos nuevamente dispuestos por la gracia y la misericordia del Señor a seguir adelante, sirviéndole a Él y siguiendo adelante en su obra. Muy bien, recordemos en dónde estamos, en Hechos capítulo 3. En el versículo 1 vemos a Pedro y a Juan que suben al templo unánimes y fieles en lo poco, y suben a testificar a la hora de la oración. Están orando, están evangelizando, están haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. En el versículo 2 vemos cómo ellos encuentran a este cojo que está mendigando. Este cojo es un cuadro impresionante de lo que es un inconverso. Es tremendo lo que es un inconverso. Es una persona totalmente desvalida, una persona que no puede estar en la presencia de Dios hasta que no sea sanado totalmente, y no es una sanidad física, es sanidad espiritual. Y luego vemos en los versículos 3 al 10, en el capítulo 3, cómo el Señor Jesucristo sana a este cojo por medio de Pedro y Juan. Y esta señal es algo que llama tremendamente la atención de estos judíos incrédulos que están allí y ven esa señal y saben que es de Dios, saben que está pasando algo especial y se preparan para escuchar el mensaje que tienen los apóstoles. Y ahora Pedro está aprovechando esta oportunidad y va simplemente a proclamarles el reino de Dios. Y es lo que vamos a ver, que es el pueblo y el mensaje, de Hechos 3, 11 al 26. Y vamos a orar y a comenzar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias esta mañana, Señor, y saber cuán impotentes somos en tu presencia, a tu lado, Señor. Con solo ver que nuestros caminos no son como tus caminos, ni nuestros pensamientos como tus pensamientos, solamente son igual de diferentes, así como el cielo y la tierra son de diferente la altura. O sea que estamos pero muy lejos de ti, Señor, en cuanto a tener la capacidad y aún más de caminar y de pensar como tú, Señor. Pero en ti lo podemos hacer al morir a nosotros mismos, a negarnos y al coger a tu Hijo Jesucristo de su mano, Señor, y caminar con Él. Padre, esta mañana, si alguien, Señor, es como ese cojo que no puede estar en tu presencia hasta que no sea sanado, Padre, te suplico y te ruego que tú le sanes para que pueda estar en tu presencia, decirle salves. Y nosotros, Señor, que ya somos cojos restaurados, Señor, no olvidarnos que tú eres el que nos restauraste y nunca alejarnos de ti, ni cambiar, ni quitar esa actitud de arrepentimiento para contigo, Padre. Por favor, tócanos, compúngenos, pártenos el corazón, ya no entender esto. Padre, te lo pedimos, te rogamos todo esto a ti, oh Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces en el pueblo del mensaje vamos a ver lo primero, que es la proclamación
del reino. Eso está en el versículo 11 hasta el 16, pero allí lo primero que vamos a ver es cuál es el contexto de esta proclamación. Es decir, Pedro se para a predicar, a proclamar, pero ¿quién es la gente? O sea, ¿cómo está la cosa ahí? Veamos el contexto de la proclamación, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, la Biblia: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora, esto sí es bien interesante, porque lo primero en preguntarnos es: ¿a quiénes les está hablando Pedro? ¿A quiénes? O sea, ¿para quiénes es este discurso? Y lo podemos ver en la palabra de Dios. La Biblia no miente, la palabra de Dios está escrita. Y la palabra de Dios nos ve que cuando Pedro le responde al pueblo, que dice: varones israelitas. Es decir, que está dirigido para los judíos, para los israelitas. Este discurso es para los judíos, para nadie más. Recordemos que aunque podemos aprender de toda la Biblia, ¿correcto? Toda la Biblia es para nuestra enseñanza, pero algo muy importante que tenemos que recordar también es que no toda la Biblia se escribió directamente a nosotros. Para usar un ejemplo muy sencillo, si usted tiene su correo privado, ¿usted le gustaría que yo me metiera y me apropiara de su correo? Seguramente no, porque fue escrito a usted. Ahora, que usted de su correo me pueda compartir uno de los mensajes muy bonitos que llegan a algo, puede ser para mi enseñanza. Así mismo es la palabra de Dios. Toda la Biblia sirve para nuestra enseñanza, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros. Ahí en 2 Timoteo 3, 16, 17, vea lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? Que en cada pasaje de la Biblia hay una enseñanza, hay una amonestación, una redargución, hay una instrucción. Es decir, nos guía a que caminemos en el camino de la justicia. Y asimismo, recordemos algo muy importante de los principios del estudio de la Biblia: es que todo debemos tomarlo dentro de su debido contexto. Es decir, hay libros como por ejemplo el libro de Levítico del Antiguo Testamento, donde si uno coge ese libro para sacar aplicaciones prácticas, estaría muy fuera de foco. Que puede haber enseñanza, sí, es más, recuerda a nuestro hermano Greg todo lo que nos enseñó, pero yo sacar lo que es la aplicación, no estoy diciendo enseñanza, estoy diciendo aplicación práctica, no es el libro indicado. Ahora, hemos de tener como creyentes, como personas que queremos conocer a Dios, conocerle, hacerle conocer, predicar su palabra, cuidado con cualquier pasaje o con cualquier libro que estemos leyendo en la Biblia. ¿Por qué? Especialmente este libro de los Hechos. Este libro de los Hechos, recordemos que es un libro de transición, es decir, que la escena en el plan de Dios cambia de una forma radical, de una forma drástica en Hechos. Y por eso se está tomando una transición, allí está tomando lugar una transición. Estamos pasando de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles, de la dispensación de Moisés, que es de la ley, a la dispensación de la gracia. Lo que queremos decir aquí esta mañana es que el contexto al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles es bastante, pero bastante diferente al contexto del final del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque hay una transición. Todo el discurso que sigue a continuación es un ofrecimiento del reino físico, es decir, del reino de los... ¿Qué pasó con los estudiantes de la Biblia? ¿Del reino de quién? De los cielos, diga sin miedo. Del reino de los cielos, ok. Es decir, está hablando del milenio para Israel. Recordemos, siempre tengamos en cuenta el contexto, que es lo que viene con el texto. Ahora vamos a ver, el segundo aspecto de este primer punto es el contenido de la proclamación. Ya vimos el contexto de la proclamación, vamos a ver el contenido de la proclamación, versículos 13 hasta el 16.
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí simplemente como para decir algo. Al principio cuando dice, ¿y por qué está poniendo los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho esto. Y aquí una confirmación. Fue el Señor Jesucristo el que lo salvó, no nosotros. Fue el que lo sanó. ¿Sí? Ahora, por eso es importante entender que la primera cosa que Pedro hace en esta proclamación, esta predicación, es predicar la cruz de Cristo Jesús. Pedro, ¿qué está haciendo aquí? Está anunciando la muerte de Cristo, está anunciando su resurrección y la responsabilidad personal de cada ser humano. Ahora, esto sí que es importante. Miren, ustedes como cristianos, ¿qué tenemos que hacer con las personas? Simplemente anunciarles la muerte de Cristo, únicamente decirles su resurrección y dejarles la responsabilidad a esas personas. Pero no seamos tan ingenuos, que porque una persona nos escuche ya es salva. O no seamos tan ingenuos que una persona porque venga aquí a la iglesia ya se convirtió. No seamos tan ingenuos. Porque hasta que esa persona no entienda su responsabilidad de que así como está va para el infierno, hasta que no se arrepienta de todos sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona no es creyente. Se lo digo con mucho amor a los muchachos y muchachas, solteros y solteras, de que ojo con unirse en yugo desigual. ¿Qué es eso? Con una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque yo quiero controlarlos. Volvamos a lo mismo. Cuando yo empecé este libro, que les dije, lo único que quiero es que ustedes se sometan al Rey, Señor Dios Todopoderoso. A mí no. Pero si usted desobedece a Dios en esto, ¿usted qué está haciendo? No se está sometiendo, usted está siendo rebelde con Dios. Entonces simplemente es un consejito extra que les doy, no tiene costo adicional. Sigamos. Aquí vemos algo interesante porque Pedro anuncia la muerte, la resurrección y responsabilidad. Pedro no está dando ninguna introducción, Pedro no está usando ejemplos de la vida real, tampoco está haciendo un asadito de carne para mostrarse amigo de las personas y ahí compartirles el evangelio. No. Cuando a Pedro se le presenta la oportunidad, él está listo, preparado, pronto y diligente en la obra de anunciar a Cristo delante de los inconversos. Esto es muy importante, porque a veces pensamos que tenemos que hacer una cantidad de cosas para anunciar el evangelio y no es así. Ahora, este nivel de preparación y prontitud para predicar el evangelio y todo no es algo natural, no. Tenemos que entrenarnos. ¿Cómo se hace eso? Con el discipulado. Por eso ofrecemos discipulado en la iglesia. Tenemos que hacerlo. Después de que usted está entrenando, tiene que ¿qué? Poner en práctica, o sea, de la teoría pasar a la práctica, o sea, hacerlo, entrenarse. ¿Cómo? Simplemente haciendo el evangelismo intencional, haciendo planes y haciendo un esfuerzo para llevar a cabo estos planes. Ahora, qué bueno decir, no voy a dejar pasar un solo día sin haberle compartido al menos a una persona. Escuche, compartido. Yo no estoy diciendo convertido, porque ¿quién salva? ¿Usted? ¿Yo? El Señor. Recuerde que usted y yo tenemos algo muy poderoso entre nosotros, y es la semilla, la palabra de la salvación. Pero ni usted ni yo salvamos a nadie. Mucho cuidado con decir, yo me gané a este para Cristo. ¿Usted se lo ganó? ¿Cómo? ¿Le compartió a Cristo? Sí. Suena mejor. ¿Sí? Entonces, dele un tratado, hable, compártale, predique el evangelio, ojalá. Ahora, aunque sea, empiece repartiendo un tratado todos los días, uno. Y lo verá. Muy bien. Pero si no hacemos planes, si no lo hacemos y no lo llevamos a cabo, ahí vamos a seguir siendo los mismos. Ahora, algo bien interesante también aquí es que hay que observar que Pedro no intenta suavizar el mensaje del evangelio.
Eso está pasando hoy día en las iglesias. Mucha gente viene a esta iglesia y dice, uy no, no es sino decirle a uno que uno es pecador, que uno es malo. Que, lo siento, no estoy diciendo sino la verdad de lo que somos, y no le estoy diciendo lo que usted es, sino lo que somos. Una hermana invitó a alguien y me gustó el testimonio que me compartía esa persona que vino. Me dijo, hombre, esta iglesia sí me gusta. Hay gente que se queja de una cosa, como ya les dije, pero hay otro que dijo, es que esta iglesia sí me gusta, porque en todas las iglesias que he ido, todos son santos, son una maravilla, y aquí es la única iglesia donde de verdad le dicen la verdad a uno, que uno es un cochino. Es que tan fácil, vea, hay gente, yo conozco predicadores que brincan, saltan, dan vueltas, se saben los mejores chistes, lo entretienen a ustedes, hacen un show. Mire, tiene una lengua tan buena que desde aquí, allá, no, a Alex no, a Camilo, lo peina a la mitad con la lengua. Desde aquí lo peina con la lengua. Muy bien. Ahora, qué interesante, porque Pedro está predicando, vea lo que dice el versículo 13 al 15, nuevamente: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuanto este era resuelto poner en libertad, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire que aquí Pedro no hace introducción ni nada, sino que directamente le está predicando a ellos. Dice, a vosotros, como yo les digo así, ustedes. O sea, él no está haciendo ahí, suavizando, no, de frente. Y no les dice cosas bonitas, sino le está diciendo palabras fuertes. Dice, vosotros entregasteis, vosotros negasteis, vosotros matasteis, ¿sí?, al autor de la vida. Le dice que negaron al santo, al justo. Imagínense lo que hicieron, y pidieron que se les diera en su lugar un homicida, a Barrabás. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. La gente prefiere a hombres religiosos o predicadores falsos que son homicidas, porque matan a las almas de los hombres, y a los predicadores justos los rechazan y los condenan. Es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Hermanos, en el libro de los Hechos no vemos a ningún predicador subir al púlpito para entretener a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Son tremendos showman, ¿sí? Ni para hacer reír a la gente. Esos son mejores cómicos que los que están en Las Vegas. Ni para hacerla sentirse bien. Ninguno de los predicadores en el libro de los Hechos se para a predicar para hacer sentir bien a la gente. Ellos presentaban a Jesús y su obra en la cruz, y ellos lo hacían con palabras comunes y corrientes, no elevadas, adornadas, no, de una manera clara y de una manera comprensible. Recordando que el libro de los Hechos, hemos dicho que es como un manual del ministerio. Entonces debemos tener en cuenta o tomar en cuenta el patrón, el modelo y el ejemplo de los predicadores de Dios durante este tiempo. Seamos como ellos, mis amados hermanos. No se trata de ofender intencionalmente a las personas, pero sí se trata de que seamos intencionalmente claros cuando prediquemos la palabra de Dios. Muy bien, Pedro establece el contexto: varones israelitas, y les predica el contenido de la cruz. Ahora veamos el segundo aspecto de esta mañana: la aplicación al pueblo. Esto es lo que da el versículo 17 al 26. Lo primero que tenemos que ver allí en cuanto a la aplicación al pueblo es el pueblo y su ignorancia. El pueblo y su ignorancia. Versículo 17 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Muy bien, es importante entonces que entendamos este asunto de la ignorancia de los israelitas. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de la ignorancia de los israelitas? Vea lo que dice el versículo 17: mas ahora
hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, qué interesante, porque aquí lo que Pedro está diciendo es que los judíos crucificaron a Jesucristo por ignorancia. Por ignorancia. El mensaje que les había dado hace 15 días les traje a colación Oseas 4:6, que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. O sea, porque eran ¿qué? Ignorantes. Esto mismo lo dijo Cristo en la cruz, y aún Pablo años después. Cristo en Lucas 23:34 dijo, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, porque son ignorantes de lo que hacen, no tienen conocimiento. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y además en 1 Corintios 2:8 Pablo también lo dijo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría de Dios, ¿no? Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por dicho, si los judíos hubieran entendido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. No lo hubieran hecho. Eso es como cuando uno realmente, cuando rechaza el evangelio, si entendiera lo que está haciendo, no lo rechazaría. O igual cuando somos salvos en Cristo, creyentes, y pecamos intencionalmente. Ojo, lo hacemos por ignorancia o intencionalmente. Pero lo que tenemos que pensar es: ¿realmente entiendo lo que estoy haciendo como hijo de Dios? Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué excusa vamos a sacar de que somos ignorantes? Muy bien, es muy importante entender esto, porque quiere decir que el Padre contestó positivamente la petición de Cristo. El versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cuando leímos Lucas 23:34, ¿sí? Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. O sea, podemos ver que ante esta petición, fue una petición de Cristo. Dios en la carne le pidió a Dios el Padre, y Dios el Padre perdonó a los judíos por lo que hicieron. Solo piensen eso. ¿Cuántos de ustedes perdonarían a alguien que coja a su hijo, se lo crucifique, después de haberlo azotado con un látigo con la punta con metal, desgarrado su piel, arrancado la barba, escupido en la cara, traspasándole de sus manos, sus pies, azotándolo, haciéndole todo, y lo perdonan? El Padre lo hizo porque se lo pidió el Hijo. Como usted está ahí, su hijo le dice, muriendo ahí, con todo eso que le digo, y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, ellos lo hicieron por ignorancia, por eso Dios les da una oportunidad más para reconocer a Jesús como el Mesías y así recibir el reino. Nosotros vemos esta segunda oportunidad en el segundo ofrecimiento del reino a Israel, que es lo que estamos estudiando, estamos viendo y vamos a ver en Hechos 1 hasta el 7. Apenas vamos en el 3. Y además también lo podemos ver aquí mismo en este mensaje de esta mañana. El pueblo hizo ofrecimiento, versículos 19 al 21, Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, el pasaje clave del libro de los Hechos, e inclusive que hemos dicho de la vida del ser humano, es Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
Y cuando leemos Hechos 13, 19 al 21, nos da una luz muy grande, porque como dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este pasaje de Hechos 3, 19 al 21 nos ayuda a entender Hechos 1, 6 al 8. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? O sea, ¿qué le está ofreciendo Pedro a los israelitas? Pedro está predicando la muerte y la resurrección de Jesucristo y está llamando a los judíos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. O sea, lo está llamando a la conversión. O sea, que la venida del reino depende del arrepentimiento de los judíos. Por eso lo llama arrepentimiento y a la conversión. Y Pedro le está ofreciendo en ese momento la segunda venida de Cristo y el milenio. Y se acuerdan que habíamos dicho que podía ocurrir así, inmediatamente, si no hubieran crucificado al Señor y hubieran creído en Él. Ahora, por eso Pedro le está predicando la segunda venida. Vea lo que dice el versículo 19, la segunda venida de Cristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Vemos que Dios, hay un tiempo en el cual Dios le va a quitar a la nación de Israel, ¿sí?, los pecados. ¿Cuándo? Cuando Cristo, el libertador, venga de Sión. Romanos 11, 26 al 27. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pedro está predicando la segunda venida de Cristo, un tiempo cuando los pecados de Israel le serán borrados. Ojo, Pedro no está predicando el establecimiento de la iglesia entre los gentiles por unos 2000 años, no está predicando eso, ¿sí? Pero simplemente está anunciando la segunda venida de Cristo. Vea lo que dice el versículo 20, por eso Pedro les está predicando cuando el Padre enviará a Jesucristo otra vez a la tierra. Y dice, y Él envía a Jesucristo que fue antes, ¿qué? Anunciado. O sea, no hay manera de perder el hilo en este versículo, porque aquí vemos sin duda alguna, sin temor a equivocarnos, que Pedro está predicando la segunda venida de Cristo para establecer su reino, el milenio, que son 1000 años de refrigerio sobre la tierra. Ese es el milenio, 1000 años de refrigerio sobre la tierra. Pedro no está predicando acerca de la iglesia. Entonces, por eso es traído de los cabellos los predicadores o la gente que pretende sacar la doctrina de la iglesia de estos capítulos del libro de los Hechos. Muy bien. Y también Pedro le está predicando cuando Cristo vendrá del cielo para iniciar los tiempos de la restauración de todas las cosas. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está predicando la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene del cielo para iniciar, ¿qué? Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Con la segunda venida de Cristo les inician los tiempos de la restauración de todas las cosas en la segunda venida de Cristo. Vea lo que dice Isaías 11, un pasaje muy importante. Isaías 11, 1 al 10. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad señor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Oiga, pues esto es el milenio.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destatado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahí está hablando cuando Israel vuelva a ser cabeza de todas las naciones. Esta es la restauración de todas las cosas. Se está refiriendo al milenio, pero le está ofreciendo el reino mesiánico a Israel, pero ellos tienen que arrepentirse primero. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos no son de la doctrina para la iglesia, tratan del ofrecimiento del reino a Israel con señales, prodigios, milagros para confirmar ese ofrecimiento de parte de los apóstoles. Así que los que quieran sacar doctrina para la iglesia, para los cristianos, de esos capítulos del libro de los Hechos están muy, pero muy equivocados. Porque Pedro está predicando la segunda venida de Cristo, el milenio a la nación de Israel, que Cristo vendrá si los judíos se arrepienten. Si no se arrepienten, no vendrá. Sabemos que no se arrepintieron, entonces vino la época de la iglesia. Pero bueno, sigamos. El pueblo y su Mesías prometido está en el versículo 22 al 23, vea lo que dice. Porque Moisés dijo, y esto es bien bonito acá, pongan atención, hay una profecía tremenda. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bien interesante, porque Pedro sigue dándoles ayuda, sigue enseñándoles, predicándoles, dándoles la verdad y ayudando a los judíos a que entiendan quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cita una famosa profecía de profeta como Moisés. Y vamos a ver 2 pasajes, uno que confirma y un segundo donde vamos a ver unas cosas muy específicas, pero el primero es Deuteronomio 18, 15 al 18, que dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo siempre dijo: yo no le estoy hablando mis palabras, le estoy hablando las palabras que mi Padre dio para que yo les hablase? Pero vea lo que dice en Deuteronomio 34, 10 y 12, porque allí hay 3 cosas claves y fundamentales que confirman esto. Dice la palabra de Dios: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Moisés conoció a Jehová, a Dios, cara a cara. Entonces, Jesucristo obviamente también. Entonces cumple con eso. Lo segundo, Moisés tenía señales de parte de Dios para confirmar su mensaje delante del pueblo de Israel. Jesús obviamente también. Y además, Moisés hizo grandes y poderosas cosas, como por ejemplo el mar rojo, abrir el mar en 2. Y Jesús obviamente también hizo cosas maravillosas. Entonces Cristo es este profeta como Moisés. Vea lo que dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto, mis hermanos? Nuevamente vemos que las señales, los prodigios, los milagros que nosotros vemos en los evangelios
y luego que se ven más a menudo en el libro de los Hechos, no forman una experiencia común ni entre los gentiles, ni entre la iglesia, ni los creyentes en Cristo. Las señales, los prodigios y los milagros se dieron específicamente para Israel, para confirmar su nuevo mensaje, el nuevo pacto que Dios estaba mandando a los judíos por medio de sus mensajeros, que fue Jesucristo primeramente y luego los apóstoles. Ok, entonces aquí hay algo una advertencia muy grande y muy grave. Y lo que voy a decir, primero lo que voy a decir no es una cosa que creo que le guste a mucha gente escucharla, y menos aquí en la ciudad de Medellín ni en ninguna parte del mundo, porque esto descalifica a muchas iglesias que no son realmente iglesias, muchas iglesias que dicen ser iglesias y no lo son. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios que son. Primero que todo, en 1 Corintios 1, 22 al 24, está la claridad sobre esto, ¿no es cierto? Mire lo que dice la Biblia. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, hablando de quién, la iglesia, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ese está loco. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, los judíos tienen derecho a las señales, a los prodigios, a los milagros. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió, y no solamente lo prometió, sino que se lo cumplió. Y ya pasó, y ya lo hizo el Señor, y ya eso ya pasó. Ya no hay más apóstoles por ahí. Bueno, que dicen ser, pero no lo son. Ya vimos en 2 Corintios 13 al 15 quiénes son ellos. Muy bien. Ahora, los judíos sí tienen derecho, pero ni los gentiles, ni la iglesia de Dios tenemos derecho a señales, a prodigios, a milagros. ¿Por qué? Porque Dios nunca jamás nos lo ha prometido. Entonces vamos a Apocalipsis 2:9 y 3:9 para que veamos de qué se trata entonces esto. O sea, si alguien dice que tiene derecho a señales y no tiene derecho, ¿está mintiendo o no? Es como si yo digo que tengo derecho a la cuenta suya y voy y le saco su plata. Entonces, ¿qué? ¿Tengo derecho o no? Para que de pronto me entienda lo que estoy diciendo. Ahí sí de pronto nos duele la plata. Apocalipsis 2:9, vea lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Escuche, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino ¿qué? Apocalipsis 3:9. Aquí yo entrego ¿qué dice? A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces sabemos muy bien esas iglesias que dicen ser iglesias y no lo son. Me da mucha pena, es lo que la Biblia enseña. Pero una iglesia que se basa en emociones, en sentimientos, donde hay milagros, señales, prodigios, lenguas, sanación y cosas de esos, usted, según la Biblia, usted decida que eso no es. Sigamos, el pueblo y sus profetas, versículos 24 y 25. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el pueblo y sus profetas, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que todos los profetas de Israel desde Samuel anunciaron estos días que están anunciando los apóstoles aquí. Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, escúcheme bien, todos los profetas no hablaron nada acerca de la iglesia. Escúcheme, no hablaron nada acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo entre los gentiles. ¿Está claro eso? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ninguno de estos profetas hablaron de esto, porque era eso del cuerpo de Cristo, la iglesia, era un misterio que escondido, que no fue revelado sino hasta Pablo. ¿Estamos o no? Aunque hay muchos que están dormidos. Yo no sé si fue que se parrandearon ayer, se trasnocharon, ¿qué les pasó? Pero ojo, acuérdense, estamos en la casa del Señor. Si usted no le puede dedicar al Señor 50 minutos, una horita, hora y media,
en toda la semana. Piénselo. Ahora, estos profetas sí hablaron mucho sobre estos días, es decir, sobre los días que Pedro está anunciando aquí. Estos profetas sí hablaron mucho sobre estos días, es decir, sobre los postreros días de Israel, la tribulación, la segunda venida y el milenio. Esto es exactamente lo que estamos viendo y veremos en Hechos 1 hasta el 7, un ofrecimiento de estos días. Y terminamos diciendo que el pueblo y su privilegio, versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si ha dormido todo el mensaje y al menos puede escuchar esto último, sale ganado. Vea, los judíos siempre tienen el privilegio sobre los demás pueblos. La primera parte del versículo 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Pedro aquí les dice primeramente, porque los judíos siempre tienen el privilegio sobre las demás naciones. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Israel? Vea lo que dice Deuteronomio 7, 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es una enseñanza preciosa, es una aplicación devocional. Usted puede ser la persona más insignificante, pero Dios te está buscando y te ama, y si tú te arrepientes y te conviertes a Él, te va a salvar. Pero bueno, nunca olvidemos este principio. ¿Cuál principio? Porque es algo que siempre vamos a ver en la obra de Dios. ¿Cuál principio? El Señor siempre escoge lo más necio, lo más insignificante para hacer sus obras. ¿Para qué? Para que Él tenga toda la gloria. Tremendo. Eso es importantísimo. Y lo segundo y último, Dios quiere que cada uno se convierta de su maldad. Esta partecita, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios nos exhorta aquí en este pasaje a que entendamos primeramente, pero primeramente no es únicamente. Primeramente no es únicamente. O sea, Dios primeramente le hizo llegar el mensaje a Israel, puesto que ellos lo rechazaron, entonces también lo ha mandado ¿a quién? A todos los demás. Entonces, primeramente, pues ya no es únicamente con ellos, sino ahora todas. Acuérdense que la defección de los judíos fue las riquezas de todo el mundo, lo dice Romanos. O sea, por ellos haber rechazado al Mesías, el Señor paró el reloj con Israel y abrió su gracia a todas las naciones del mundo. Por eso es que nosotros podemos ser salvos, solo por eso. ¿Ok? O sea, Dios siempre quiere que tanto los judíos, que estamos viendo aquí en Hechos 3, como los gentiles ahora, cada uno se convierta de su maldad. En 2 de Pedro 3:9 se manifiesta el corazón de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Vea lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿saben qué es el arrepentimiento? El Señor lo explicó por medio de un padre que tenía 2 hijos. Y que ese padre fue y le dijo al hijo: hijo, ven, trabaja mi viña. Y él dijo: sí, claro, pero no fue. Ya el otro le dijo: padre, hijo, ven, trabaja en mi viña. Y él dijo: no trabajaré. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Dijo: no voy a trabajar. Pero después, arrepentido fue. Mucho cuidado, porque puede haber mucha gente en la iglesia que ante la predicación y todo dicen: sí, lo voy a hacer, pero no lo hacen. No se unen en yugo desigual. Sí, y se unen en yugo desigual. Y muchos que de pronto se han descarriado, han tenido dificultades, luchas, y de pronto dicen:
y los tenemos por las ovejas negras y todo, de pronto dicen, hombre, no, yo sí le jalo al Señor, que va. ¿Cuál cree que está mejor con el Señor? ¿El de boca grande y hablador o el de paso emprendedor? Ahora, el apóstol Pedro está llamando a los judíos a arrepentimiento, a fe en Jesucristo. Así mismo hoy en día nosotros debemos hacer lo mismo. Aquí en este pasaje llama la atención el denuedo, la valentía, la decisión con que Pedro intencionalmente les predica a los judíos la palabra de Dios. Vea lo que dice Ezequiel 18:23. Dios nos dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, porque, perdón, no le leí 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según alguna tiene importancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, no vivirá si se apartare de su camino. O sea, el Señor quiere que la gente se arrepienta, el Señor no quiere condenar a la gente, el Señor no quiere mandar a la gente al infierno. Dios no es un Dios malo, Dios es un bueno todo el tiempo es bueno Dios, es demasiado bueno, porque si fuera por nosotros lo que nosotros merecemos, se lo digo honestamente, lo que merecemos nosotros, que Él nos hiciera así. No merecemos más. Pero Él en su corazón no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues, hasta paisa del Señor, y viviréis. Convertíos pues, y viviréis. ¿Sabe qué? Hoy sométase voluntariamente a Dios. Reconozca que usted es un pecador. Confiese su pecado, apártese del mismo y coloque toda su fe y su confianza en Cristo Jesús. Te invito a que te conviertas de tu maldad al Señor. Hermanos, nuestra misión es ir y evangelizar a los hombres que están muriendo en sus delitos y en sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, nada más. Vamos, buscamos los pecadores donde se confluyen, donde están, y les predicamos a Cristo crucificado. No rechazamos los pecadores, los amamos, pero no participamos de su pecado. Hagamos planes para ir donde están los inconversos, repartirles tratados, predicarle aire libre, lo que sea, testificarle uno a uno, lo que sea. Ahora, pero ¿sabe qué implica esto? Implica algo tremendo. Que usted y yo, cada uno de nosotros, cada día decidamos morir a mí mismo, negarse a uno mismo, tomar la cruz e ir en pos del Señor Jesucristo. Eso es lo que implica. No implica que usted haga lo que usted quiere cada día. Implica morir a sí mismo. Implica que usted se someta a Dios y lo obedezca. Si tiene que prepararse, prepárese, el discipulado. Luego vaya a buscar a los pecadores y haga discípulos de Cristo. ¿Cómo? Llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe qué les digo, mis hermanos? Y soy profeta simplemente porque predico la palabra de Dios y la palabra de Dios enseña eso. Lastimosamente, muchos de los que están aquí no lo harán. ¿Saben por qué? Porque se enredan en los negocios de la vida. Y entonces, como están enredados en los negocios de la vida, son inútiles para los negocios eternos. Hermanos, mantengamos nuestra actitud de arrepentimiento y apartémonos de hacer maldad. Porque, ¿cómo así? Supuestamente nos arrepentimos, ¿no? Le dijimos, no, Señor, no, Señor, no, hasta que el Señor... Y entonces nos arrepentidos cambiamos y ahora sí, Señor, pero entonces estamos con el Señor y... Bueno, Señor, espera un momentico que voy a ir allá a hacer una vueltica. ¿Cómo así? Si ya le dije que sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Obedezcamos a Dios, pero si nos damos cuenta
de que no estamos pudiendo obedecer a Dios, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe qué me digo a mí mismo muchas veces cuando me encuentro así? No estoy sometido a Dios. No estoy sometido. Sométase a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Padre, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y parta nuestros corazones, Señor. Que haya arrepentimiento para salvación y danos actitud de arrepentimiento para santificación, Padre Santo. Te damos gracias, te amamos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.